Hola, amada iglesia, queridos hermanos, tenemos este espacio de grupo bíblico donde vamos a compartir palabras de fe, vamos a compartir un tiempo en comunión y vamos a poder crecer juntos en Cristo Jesús. Quiero comenzar con una promesa que se encuentra en Lucas capítulo 8 versículos 43 y 44. Es algo que sucedió a una persona. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Esta mujer estaba sufriendo de una necesidad física y sabía que si simplemente pudiera acercarse a Jesús, que Él iba a poder hacer un milagro en su vida. Y ni siquiera le quería molestar, pero solamente estar cerca, tocar el borde de su manto. Ella creía que eso iba a activar un milagro, que ella iba a quedar sana. ¡Qué maravilloso! Y entonces nosotros también, si hay cosas en nuestras vidas que necesitamos abrir nuestros corazones y acercarlos a Jesús, entonces va a traer sanidad. Si hay personas en nuestras vidas a quienes necesitamos ayudar a acercarse a Jesús, tenemos que tener fe que Jesús los va a sanar. Tenemos que creer que ahora, en estos días, vamos a ver milagros instantáneos al ver a personas acercarse a Jesús. ¡Qué promesa gloriosa! Amén. Y entrando en la palabra, quiero desarrollar 3 actitudes que nos ayudan a superar los obstáculos. Cuando tenemos la seguridad de cómo superar los obstáculos en nuestros corazones, entonces podemos realmente ayudar a otras personas así también a superar todo impedimento, a que puedan vivir la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos con la primera actitud fundamental, una actitud de confianza en Dios. Y podemos basar esta actitud en Mateo capítulo 4. Y es ese momento y esa historia, ese encuentro que Jesús tenía cuando estaba en el desierto y fue tentado por el diablo mismo. Y enfrente de la tentación, Él decidió usar la palabra de Dios para poder mantenerse firme y no caer en la tentación. Clave para nosotros. Necesitamos desarrollar una confianza en Dios y por ende tener una confianza en su palabra, que su palabra es la verdad, que es luz para nuestro camino. Entonces, cuando estamos enfrente de una prueba, de una tentación, de una lucha, entonces podemos acudir a la palabra de Dios, podemos sacar un versículo que viene a nuestra mente y podemos declararlo, podemos tomar una decisión basada en las Escrituras. Si no, ¿qué pasa? Vamos a ser llevados a tomar las decisiones según nuestras emociones y según nuestros deseos de la carne. Y aquí Jesús superó varias cosas. Superó los deseos de la carne, esa tentación. También superó esa actitud de independencia de Dios que muchas veces podemos tener. Tratamos de vivir la vida y no le invitamos a Dios a entrar en nuestros planes, y no siempre estamos buscando su voluntad, sino estamos queriendo que Él bendiga nuestros planes y nuestros proyectos. Así que, pero Jesús superó esa tentación que produce un distanciamiento entre nosotros y Dios cuando vivimos con una actitud de independencia. Entonces, Jesús lo superó al aplicar la palabra de Dios, afirmar que, necesitamos mantener nuestra comunión con Dios, que no le pongamos a prueba. Y también
Él superó buscar su propia gloria. Eso es maravilloso. Jesús, en frente de oportunidades que nosotros quizás podemos estar viendo que en la vida queremos progresar, nosotros queremos realizarnos en algo, pero es fundamental que no caemos en la tentación de buscar nuestra propia gloria, de tratar de hacernos a nosotros mismos reconocidos, sino que podemos buscar la gloria de Dios. Entonces Él se va a encargar de levantarnos, y si es necesario que seamos reconocidos, va a ser para que la bendición que ya está en nuestro corazón, en nuestra vida, sea multiplicado para muchos más. Segunda actitud es tener una actitud de perdonar. En Mateo 18, 21 y 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y después Jesús le da una respuesta que implica que tenemos que perdonar siempre. La falta de perdón en nuestras vidas también será un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual. Pero no tiene que ser así. Nosotros podemos aprender a soltar todo dolor, toda amargura, toda frustración en las manos de Dios y dejar que Él se encargue de transformar a las otras personas. Al perdonar no estamos justificando lo que hizo el otro y no estamos diciendo que tenemos que exponernos a situaciones dañinas continuamente. Pero para no estar frenados nosotros en nuestro progreso espiritual, en nuestro avanzar en Dios, soltamos el dolor, soltamos la frustración, soltamos el enojo, soltamos la amargura, lo dejamos en la mano de Dios, y es una actitud que necesitamos practicar de manera continua. Y cualquier actitud negativa que se viene a nuestra mente hacia un hermano, hacia un familiar, hacia la iglesia, lo que sea, necesitamos aprender a llevarlo ante la presencia de Dios. Entonces Él nos va a dar su punto de vista, vamos a tener su corazón y sus actitudes. Entonces cualquier prueba, cualquier dificultad que podemos estar enfrentando, sobre todo cuando estamos quizás heridos o dolidos por lo que hizo otra persona, vamos a superar esa barrera al practicar de manera continua el perdón. Y la última actitud es una actitud de servicio. En Juan capítulo 13 encontramos que Jesús demostró realmente cómo ser un buen líder. Jesús lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, 4 y 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Muy interesante. Jesús tenía una actitud de servicio. No entendemos plenamente qué es eso de lavar los pies. Y sin entrar en todos los detalles, andaban con sandalias, y al entrar en una casa, y inclusive la forma de sentarse en la mesa, o sea, hacía necesario un lavamiento de pies. Y había siervos, hasta veces en muchas casas, esclavos que se dedicaban a esa tarea. Entonces Jesús realmente demostró una actitud de humildad, diciendo que para realmente bendecir a otras personas tenemos que estar dispuestos de servirles, de humillarnos. Y demuestra en tantas oportunidades Jesús eso. Mateo 20, 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lucas 22, 27 dice: porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y también en Filipenses 2:7 dice:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando nosotros desarrollamos una actitud de servir, de buscar el bien, de buscar mejorar la calidad de vida de otras personas, de ayudar, estamos atentos a las necesidades, tenemos una actitud de empatía, somos sensibles a las realidades difíciles de nuestro prójimo, entonces fluye esa disposición de ayudar, de servir. Entonces rompemos muchas barreras, construimos vínculos maravillosos y así también es la forma de realmente crecer, porque cuanto más nos humillamos y cuanto más servimos a otras personas y cuanto más levantamos a otras personas, cuanto más el Señor va a obrar a través de nuestras vidas para traer bendición. Y debemos estar más felices por el crecimiento de otros, por la bendición de otros, por el progreso de otros que nuestras propias vidas y nuestro propio progreso. Pero el Señor recompensa estas actitudes de servir. Así que, queridos, ánimo. Dios te ama y Dios te bendiga grandemente.